Muy agradecido en especial al profesor Raúl Bustos y a la profesora Roxana Chiapas por esta invitación. Yo sé que hay toda una institución, pero son los rostros, ¿no? Y las personas que me invitaron. Gracias también a Riad por su exposición. Em, He podido leer su texto, ¿no? 32 páginas escritas, después el resto, como más de 40 páginas en total, pero el resto es bibliografía. ¿En qué se puede, digamos, comentar? Más que comentar, sí, comentar sí, pero yo también quiero hablar a propósito de esto porque me es muy familiar, ¿no? Lo que él escribe, en vista que llevamos años trabajando al medio entre lo que es educación popular, educación de comunidades populares religiosas y la academia. Hace algunos años en Chile se uniformizó, ¿no? eh, yo veo que hay una supeditación, ¿no? A la angloesfera. Eh, Se contraponen la anglosfera con la hispanoesfera. Es una cuestión geopolítica también, ¿no? Shakespeare versus Quijote son de naturaleza muy distintas. Sin embargo, bueno, también usado. No digo exactamente la obra literaria en sí, que tiene su valor. Nunca se sabe, ¿no? La obra literaria, los valores que van adquiriendo a través del tiempo, pero sí se contrapone, se usó geopolíticamente, ¿no? Shakespeare versus Cervantes. Bien, entonces me hace mucho sentido por este trabajo, especialmente con Paulo Freire. Yo hablaba con Riad, ¿no? Sobre algunos autores, ¿no? Me hace mucho sentido los puentes que hace también Walter Mignolo y la crítica que también le hace Ramón Grossfogel. También estuvimos hablando de las grandes tradiciones que hay en América Latina de descolonización. Voy a nombrar algunos, por ejemplo, que Riad conoce, ¿no? Y hemos hablado y él, sobre un poquito, ¿no? Sobre esto, y él conoce esta literatura. La teología de la liberación, que quizás en Chile no se dejó de lado, ¿no? Por todo lo que significó este conflicto político, la dictadura, etcétera, ¿no? Así como también ya no se lee a Marx, ¿no? Ni siquiera la izquierda actual que gobierna lee a Marx, ¿no? Se nota que no leen a Marx. Se olvidó. Es un monstruo, un demonio que hay que olvidar, ¿no? Grueso error, ¿no? Porque Enrique Dussel, que también Riad ha leído, tiene 4 libros sobre Marx y tiene un libro muy interesante que se llama Las metáforas teológicas de Marx. Es un análisis al discurso teológico de Marx, ¿no? Muy lejos del marxismo ortodoxo, estalinista, no sé. Es una nueva lectura. Y tenemos aquí también, hablando de descolonización, una tradición, ya que hablamos de Marx, la teología de la liberación lo tomó como un método para analizar la sociedad. Era lo que estaba en boga en la época, 60, 70, y decía que tenemos aquí en América Latina un gran pensador, ¿no? Que hace muchas tesis doctorales sobre él, pero él no le gustaba la universidad, ¿no? En Perú. Me refiero a José Carlos Mariátegui, ¿no? Que tiene una literatura que se puede todavía seguir analizando. Y me recuerda mucho también a Walter Benjamin en Alemania, ¿no? Que si bien hizo la habilitación, porque en Alemania se hace la habilitación para poder enseñar en la universidad, es decir, otra tesis más aparte de la que se hace, otra tesis doctoral más, por decirlo así. Y Walter Benjamin, que no nunca pudo enseñar en la universidad, pero que se hacen tesis, se citan, ¿no? En el ámbito social, en el ámbito del arte, estudio en la estética filosófica, se cita en historia a Walter Benjamin, ¿no? Su pensamiento. Que, bueno, muy ligado a la famosa escuela de Frankfurt. Bueno, la teología de la liberación, Gustavo Gutiérrez, qué sé yo, ¿no? Los jesuitas fundamentalmente, John Sobrino, eh, por nombrar algunos, Rubén Alves en el Brasil, que hicieron todo un trabajo de descolonización ya en la 60 y en el 70.
Y no se puede entender actualmente ni lo que plantea Silvio Rivera Cusicanqui en Bolivia, ni lo que plantea Aníbal Quijano en el Perú, ni lo que plantea Grossfogel desde Estados Unidos, Puerto Rico, Luis Rivera Pagán en Puerto Rico, etcétera, si no se conoce la teología de la liberación como una herencia. Al margen, hay un libro escrito por Clodovis Boffin que habla sobre la epistemología de la teología de la liberación. Es muy interesante. Tiene un método que incluso te puede servir para la descolonización. Y otro elemento es la filosofía de la liberación. Ahí mencionaba Arriata Enrique Dussel, que tiene un libro ya del 1900, a fines del siglo XX, Ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión. Es un libro grueso, ¿no? Se acerca a las 1000 páginas, creo, ¿no? Y hace un estudio con pretensión, bueno, como es la ética, ¿no? Pretensión de universalidad y del sistema mundo, ¿no? Pero una crítica destructiva, ¿no? De toda la discusión eurocéntrica. Y es un gran aporte también. Solamente mencionar a Dussel, que es el que más he leído, pero en realidad está Rodolfo Kusch en Argentina, Escanón en Argentina. Los argentinos han trabajado bastante, ¿no? Desde la filosofía de la liberación. Rodolfo Kusch, que todavía amerita ser leído, ¿no? Desde el mundo andino, él definitivamente se fue lejos de la universidad y se internó en un pequeño poblado andino a investigar, ¿no? Luego la teoría de la dependencia, Enrique Cardoso, Enzo Faleto, el mismo Franklin Kelamer, que fue mi profesor en Costa Rica y donde yo estudié teología y falleció justamente en julio. Nos dejaron también ahí Wim Dirksens, un holandés que lleva muchos años, ¿no? Trabajando en Centroamérica, y Jorge Pixley, un estadounidense trabajando en Centroamérica, que abandonaron hasta su lengua y escribieron en una lengua excluida de la Academia Mundial, como es el español. Las lenguas que se reconocen en la academia es el inglés, el francés y el alemán. A pesar que el español es el segundo idioma más hablado en el mundo, sin embargo está excluido de las academias, de esta lucha geopolítica entre la hispanoesfera versus la anglosfera. De tal manera, con gran lucha a través dentro de la academia en Alemania se está reconociendo, es posible hacer tesis, ¿no? en español, especialmente en la Universidad Libre de Berlín, que tiene no se puede escribir, ¿no? Porque el alemán nadie más lo habla, ¿no? Si vas lejos del mundo germano, Austria, Luxemburgo y Deutschland, después ya no se puede practicar más el alemán. Y el trabajo años que puedes dedicarte a aprender el idioma, no sirve después para afuera, ¿no? En fin, es también el dominio de las lenguas, es un asunto geopolítico. Y quisiera mencionar también en una área que trabajo, que es la literatura latinoamericana, la literatura del boom. A través de la literatura también hay un proceso de descolonización. Mire, yo no hablo de currículum, no es mi especialidad, pero sí yo pienso que las universidades deberían dialogar más con estos conocimientos que están quedando fuera por la formalización, ¿no? que está existiendo actualmente. Pienso que las revistas indexadas es un medio para comunicarnos entre lo que se produce mundialmente, pero se ha convertido en una ley sin la cual no vale si dices algo fuera. Entonces se convirtió en ley. Lo que vino a ser un medio para intercambiar los conocimientos científicos se convirtió en una ley. Eso me decía un docente de la UNAP, ¿no? Prácticamente me hizo entender que lo demás no sirve, así, en esos términos. Y eso es falso, ¿no? Walter Benjamin, José Carlos Mariátegui, González, los grandes pensadores del siglo XIX que han influenciado en la creación de los estados nacionales, son grandes ensayistas. Yo creo que también se reconoce, ¿no? Sí, por la misma fuerza de la necesidad se va a reconocer. Pero me refiero sobre todo a las ciencias sociales, a la sociología, que hay como un desprecio, ¿no? a las ciencias de la literatura, cosa que no debería existir, ¿no? No digo en todo, no estoy generalizando.
pero es lo que es cierta tendencia, que es cierta cuestión de poder que estamos viendo, porque también se trata de eso, ¿no? De relaciones de poder, ¿no? Homo academicus, el texto de Pierre Bourdieu trabaja eso, ¿no? Bastante bien. El campo de académico, un campo de lucha, alguna vez lo mencionó también el profesor Raúl Bustos aquí, cuando vine a anterior exposición. Ortodoxus versus hereje, ¿no? Eso lo saca de la religión, ortodoxus versus hereje, que también sirve para el campo literario y para el campo político, fundamentalmente, ¿no? Pero es un concepto religioso que toma Bourdieu para analizar esto también en el campo académico, en el campo de lucha, ¿no? Y en la literatura sirve para generar nuevos géneros literarios, ¿verdad? Porque si hago un género literario ya conocido, no voy a estar a la sombra de quien lo inventó. Puedo crear nuevos géneros literarios para contraponerme, ¿no? Y presentarme como un hereje para disputar la legitimación en el campo. Pero hay que atreverse a jugar en el campo y sus reglas. Lo mismo pasa, ¿no? Todos estos que fueron marginados en su tiempo, ¿no? Deleuze, Guattari, no sé, Foucault, versus Sartre, ¿no? Que estaban ortodoxos versus herejes, ¿no? Que al final pasaron a ser los ortodoxos, ¿no? En fin, van cambiando, ¿no? Y nuevas teorías, a menos hablo de las ciencias humanas y sociales, no me meto con otras disciplinas que no desconozco. Y también estuve participando, bueno, yo estudié en La Paz, Bolivia, en la Universidad Mayor de San Andrés, en la década del 90, literatura, en un tiempo donde estaba en boga. Muchos profesores habían ido a estudiar a Estados Unidos y trajeron los estudios de la subalternidad, ¿no? Todo lo que es Walter Miñolo, que Riad lo cita, ¿no? Y cita muchos más, pero digamos, lo que encontré es a Walter Miñolo y lo que él plantea ahora, vinieron los docentes de Bolivia con ese marco teórico y mucho marco teórico francés también, ¿no? Y de estudios de la subalternidad que intelectuales de la India, ¿no? Propusieron en Inglaterra, estudios de la alteridad, pero también estaba, bueno, eso. Después estudié en Costa Rica con Franz Inkelam y los teólogos de la liberación. Pablo Richard, un chileno exiliado que trabajó mucho tiempo en Costa Rica. Y Franz Inkelammer estuve en un centro que se llama el Departamento Ecuménico de Investigaciones, que no se considera académico, pero tiene una pretensión académica, donde se estudiaba teología y economía. Teología y economía. Franz Inkelammer tiene más de 20 libros, y yo tengo aquí en la biblioteca, que me los traje aquí a Arica, que articula teología y economía, religión y economía, Julio de Santa Ana. Bueno, estamos en ámbito universitario, no hay que citar bibliografía. y, y Hugo Assmann, que vivió en Brasil, descendiente de alemán, como Dussel, pero ya latinoamericanos. Y se integra esto cosas tan diferentes, ¿no? Con una forma también de descolonizar. Bueno, para terminar, no quiero alargar mucho esto, para que dialoguemos más bien después. Lo importante también es la ética, que es fundamental en la academia, ¿no? Y Franz Inkelammer, rescatando a Marx, habla del sujeto corporal y necesitado que afirma su vida en comunidad, incluyendo a la naturaleza, como un criterio ético, para no caer en el relativismo postmoderno. Porque claro, todos pueden hablar, todo vale, pero en algún momento tenemos que tener una ética, o no una ética, sino lo que fundamenta una ética, lo que está anterior a la ética. Porque éticas hay, ¿no? Inclusive hay una ética del mercado y hay una ética funcional de la banda de ladrones, ¿no? Dentro de la banda no nos podemos robar, ¿no? Porque si no la banda deja de existir, pero hacia afuera de la banda sí, podemos robar y asesinar para mantener a la banda. Hasta la ética, hasta la banda de ladrones tiene una ética. Si no se habla de las condiciones, ¿cómo se puede decir? Lo que es lo último, la realidad última, como dicen los filósofos, ¿no? La realidad última. Un criterio que determinaría una ética. Y es eso, ¿no? La afirmación del sujeto corporal y necesitado, que afirma su vida en comunidad, incluyendo ahí a la naturaleza. Esto hace mucho juego también, hace sentido, perdón, que proponen los pueblos indígenas, ¿no? De que la parte de la comunidad es también el medio, la naturaleza, lo que llaman la Pachamama. El mismo conocimiento se produce en comunidad y tiene el objetivo de
de beneficiar a la comunidad. Tiene que haber un bienestar de la comunidad. La comunidad tiene que mejorar gracias al conocimiento. No puede ser un conocimiento, ¿no? Que solamente sale lo que Boaventura de Sousa Santos llama el extractivismo, ¿no? El extractivismo del conocimiento, ¿no? Van a las comunidades, como se llevan el cobre, también se llevan el conocimiento de la comunidad. Y la comunidad nunca más sabe qué pasó con lo que ellos entregaron, lo que es las patentes, las semillas, bueno, eso ya otro, pero también el conocimiento humanístico, artístico, ¿no? Es el extractivismo académico. La ética es muy importante dentro de la academia. Y estamos hablando de los cuerpos, que se menciona bastante también en el texto de Riad, ¿no? De los cuerpos, de un tipo de currículum que implique los ritos, los cuerpos, como dice bien Riad en su texto, y no podemos estar más de acuerdo con eso, ¿no? Y el desafío, ¿no? de cómo se hace todo aquello. De no volvernos legalistas, ¿no? Tenemos que discernir la ley. No podemos volvernos legalistas, ¿no? Sino más bien el conocimiento es apertura. Feyerabend plantea eso, ¿no? Del anarquismo metodológico, muy diferente a lo que es Thomas Kuhn o a Popa en fin. Es una postura de anarquismo metodológico, que en este caso me hace sentido, ¿no? Para poder estar abierto. En realidad, a veces mucho descubrimiento científico fue hasta por casualidad, ¿no? No siempre existe esos pasos y paso como se plantea. No siempre sucede así, ¿no? No sé, las cosas no son tan cuadradas como pareciera ser, ¿no? Homo ludens, ¿no? También, es un título de las teorías del juego. Bien, y yo podría reaccionar de esa. Ahora, dos puntos más, tres apenas los menciono. La literatura, yo estoy haciendo una investigación actualmente en la Universidad de Barcelona. Antes estuve en una universidad de sociología, donde enseñó Niklas Luhmann. Él ya murió, ¿no? Pero dejó una herencia. A mi profesor no le gustaba mucho, ¿no? Mi profesor era seguidor de Pierre Bourdieu, más bien en Alemania, ¿no? Pero no Niklas Luhmann. Él no le gustaba el Luhmann. Pero bueno, en Bielefeld Universidad estuve trabajando en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Sociedad y Religión, porque es una universidad interdisciplinaria, ¿no? Está construido de tal manera que los pasillos conectan, ¿no? Facultad de Medicina con Teología, y es la única universidad, creo, donde alguien que ha estudiado dos doctorados diferentes lo pueden contratar, ¿no? Porque mi profesora estudió teología y después sociología, hizo dos doctorados y no encontraba trabajo en Alemania, pero esa universidad sí lo contrató porque justamente necesitaban lo interdisciplinario. Y entonces, bueno, fue como también estudié teología, estábamos determinados por la teología alemana. Me fui más por el lado protestante, pero también muchos católicos, como Leonardo Boff, teólogo de la Iglesia, estudió en Alemania, Clodovis Boff también, y por supuesto los protestantes, ¿no? Que son alemanes, todos los protestantes. Moltmann, Bultmann, bueno, Barth, que es suizo, pero de lengua habla alemana, han hecho un gran aporte. Y había que descolonizar también la teología. Es que ese concepto es descolonizar la teología, ¿no? Ya mencioné la teología de la liberación. Entonces estoy haciendo una investigación y pienso, dando un ejemplo concreto, que es una manera de descolonizar los estudios literarios, ¿no? Actualmente entiendo, a menos que alguien me demuestre lo contrario, que no hay un interés, a menos de esta universidad, por la literatura regional, por ejemplo. Y ahí está, mucho conocimiento. No tiene que ver solamente con lo estético. Todavía hay personas, es una crítica fraternal, sino de todas maneras, ¿no? Muchas personas aquí todavía, los que están en la crítica literaria, consideran solamente la belleza del lenguaje, cuando yo aprendí con los estudios de la subalternidad,
por ejemplo, que la literatura es también un documento antropológico y sociológico, y especialmente en Latinoamérica, donde no tenemos sistemas filosóficos como hace Hegel o Heidegger en Alemania, pero sí tenemos una potente literatura. Por eso hablaba del álbum, que es un ejemplo. Algunos dicen que fue una estrategia editorial, bueno, no sé, pero con tal que se vendió muchas novelas, ¿no? Carlos Fuente, Vargas Llosa, Arguedas, Onetti, en fin, se vendió muchas novelas. Y en la novela, en la novelista latinoamericana, hay mucha información. Y eso también sirve para descolonizar. Pero seríamos coloniales si solamente leyéramos a Vargas Llosa. Por eso hay que, para conocer nuestra ciudad en la cual vivimos, comemos, nos relacionamos, debería interesarnos la literatura regional. Ahí uno encuentra, por ejemplo, hay literaturas del plomo, por ejemplo. Encuentras unos puntos de vista que no lo encontrarías en un estudio más, digamos, más objetivo, más frío, con un lenguaje, ¿no? De tal manera que yo estoy analizando ya para terminar la literatura de escritores que se consideran aymara. Y me da muchas respuestas, no digo que está la respuesta, porque eso hay que estudiar de diferente antropología, no sé, sociología, educación, bueno, es un modesto aporte desde la literatura, pero encuentro algunas respuestas sobre las consecuencias que ha tenido la chilenización, la pérdida del idioma y la reinvención de lo aymara, una reinvención urbana, donde es posible, así como en Colombia se habla español, aquí también se habla español, pero no por eso somos todos iguales, ¿no? Pues lo mismo, es posible que también, apropiándose de la institución literaria, las personas aymaras estén reinventando su identidad, ¿no? Hay unos aspectos identitarios muy interesantes que se pueden dilucidar en la literatura, ¿verdad? Pero aún no hay interés por la literatura regional en la universidad, a menos que alguien me demuestre lo contrario. Sí, ha habido Raniel Rojas Pache y Lagos, han escrito un par de papers, pero yo creo que la literatura regional da para más. Y ahí se encuentra elementos, imágenes, escenarios, personajes, ficciones que son instrumentos descolonizadores. Bueno, muchas gracias por la atención, mi amable.